Bien, chiques, acá estoy una vez más. Este es nuestro tercer y último video de la tanda de videos sobre ciudadanía y derechos humanos y también nuestro último video definitivamente de clases explicativas vía YouTube de ciudadanía. Bueno, este video va a ser bastante más corto que los dos anteriores porque en los dos anteriores expliqué cuestiones que tenían que ver con conceptos, con cuestiones teóricas y también hice una pequeña reflexión de por qué es importante que ustedes manejen estos conceptos y estas cuestiones teóricas. Y en este video en realidad decidí por una cuestión que tiene que ver con que también es importante que ustedes aprendan a ejercitar la lectura y la comprensión, simplemente darles unas líneas de cómo encarar la lectura del material de lo que es la clase 8 bis, que es el material en el cual tienen textos para trabajar sobre situaciones a nivel internacional en las cuales, perdón, hayamos vulneración de derechos o violación de los derechos humanos, ¿sí? De hecho, ustedes tienen que completar un cuadro en la actividad en la cual se plantean, o sea, en qué situaciones y por qué esas situaciones generan una vulneración o violación de los derechos humanos. No me voy a meter a explicar puntual y profundamente cada una de estas situaciones, primero porque es bastante transparente la vulneración y la violación a derechos que esas situaciones implican. Tienen el texto en las cuales tienen un montón de datos que están buenos para reflexionar sobre esta situación y quiero también que ustedes se cuestionen, o sea, no quiero yo solamente sembrarles la semilla del cuestionamiento, sino que a partir de todas estas herramientas teóricas que les estoy dando puedan ustedes ejercitar la reflexión sobre esta situación y cuál es o cuál puede llegar a ser nuestra responsabilidad como ciudadanos frente a esta situación. Tienen en el texto puntualmente 4 situaciones en las cuales nos encontramos, bueno, podemos decir 5 incluso, de hecho, en las cuales nos encontramos en circunstancias, en contextos, donde los derechos humanos son vulnerados, violados o hay personas que no acceden al goce, disfrute y ejercicio pleno de los derechos que tienen en tanto personas, en tanto seres humanos. Eso tiene que ver, estas 5 situaciones, las vamos a diferenciarlas en 5, si no me equivoco en el cuadro lo tienen de esa manera, planteadas en 5, tienen que ver con, por un lado, la cuestión socioeconómica, ¿sí? La pobreza y la desigualdad, que ahora vamos a diferenciar pobreza de desigualdad y vamos a ver por qué, son dos cosas distintas, si bien son problemáticas que están relacionadas entre sí y que representan dos caras de una misma moneda, pero son cuestiones diferentes. Eso inmediatamente se relaciona con la cuestión del hambre en el mundo, ¿sí? Por otro lado tenemos también el tema del género, por otro lado tenemos también la cuestión de las edades, la población de adultos mayores o de ancianos y la población de niñas también es a nivel mundial, son dos de las poblaciones donde más vulneración de los derechos encontramos, la cuestión ambiental y la cuestión de la salud, ¿sí? Son situaciones, ejemplos, contextos a partir de los cuales podemos pensar la desigualdad, ¿sí? La violación del principio de universalidad de los derechos humanos. Bien, o sea, situaciones en las cuales nos vamos a encontrar que no todos, todas, todes gozamos del disfrute y pleno ejercicio de nuestros derechos. Vamos a la primera, a la situación socioeconómica, la situación que tiene que ver con la desigualdad y la pobreza. Esto creo que lo puede distinguir hasta un niñe de primaria. No todos, no todas, no todes, ni en nuestro país, ni en ninguna parte del mundo, ni a nivel internacional, ni siquiera en nuestro barrio, gozamos, estamos en la misma situación socioeconómica. En el mundo existe la desigualdad económica y la desigualdad económica a su vez genera, repercute, produce pobreza. ¿Qué quiere decir desigualdad económica? Bueno, la palabra es bastante sencilla, es bastante fácil de comprender, que no todas las personas estamos en la misma situación económica, no todas las personas tenemos el mismo nivel de ingresos, no todas las personas tenemos los mismos bienes materiales, por ende no todas las personas accedemos, ¿sí?, a vivir en una casa, a tener un plato de comida. No todas las personas accedemos a la educación, no todas las personas accedemos al sistema de salud, no todas las personas tienen trabajo, ¿sí? No todas las personas tienen un techo sobre sus cabezas.
La desigualdad implica eso. Y además, en el mundo actual, la desigualdad implica que hay personas que tienen muchísimo y personas que tienen poquísimo. Y un fenómeno que es, sobre todo, muy marcado en los últimos 50 años es que dentro de esa desigualdad, dentro del hecho de esta situación social a nivel mundial en la cual hay personas que tienen mucho y personas que tienen poco, cada vez son más las personas que tienen menos y cada vez son menos las personas que tienen más. A este fenómeno económico se lo llama concentración de la riqueza. Cada vez es más pequeñito, más ínfimo, minúsculo y diminuto el grupo de personas que tienen la mayor parte de las riquezas del mundo y cada vez son más los miles de millones de personas que sobreviven con lo mínimo e indispensable o incluso no tienen con qué sobrevivir. La brecha, la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen es cada vez más grande y además el grupo de los que más tienen es cada vez más pequeño y el grupo de los que menos tienen es cada vez más grande. Hay concentración de la riqueza, hay profundización de la desigualdad, estamos cada vez más alejados socialmente y eso genera cada vez más pobreza. Y acá hay una situación, y esto lo van a ver en profundidad en historia y lo van a ver, si me tienen a mí, en política y ciudadanía en quinto año, y de hecho también con otros profes de política y ciudadanía, y lo van a ver también en trabajo y ciudadanía en sexto. La desigualdad social es una característica del sistema económico capitalista, que es el sistema económico en el que vivimos todas las personas de este planeta, porque todos los estados nacionales organizan su sociedad, o sea, todas las sociedades están organizadas bajo el capitalismo, que es una determinada forma de repartir las actividades y los bienes en la sociedad. Es mucho más complejo que eso, pero no me voy a meter en explicar en profundidad lo que es el sistema económico capitalista porque no es parte de los contenidos de esta clase y es algo que van a ver, o sea, ya lo vienen viendo en historia y lo van a ver en profundidad en años siguientes. Pero el capitalismo genera desigualdad. Es una característica. Una de las características del capitalismo es la desigualdad social y económica. Para que el capitalismo exista, tiene que haber personas que tengan más cosas que otras. ¿La desigualdad es condición para que sí o sí exista pobreza? No, y ahí está la cuestión. La desigualdad está generando pobreza y eso debería poder evitarse. No, o sea, si bien para mí está mal que haya muchas personas que tengan mucho, que haya pocas personas que tengan mucho y muchas que tengan poco, o sea, para mí está mal la desigualdad socioeconómica, pero eso es una opinión, ¿sí? Independientemente, o sea, acá yo no voy a hablar desde mi opinión, voy a hablar desde los hechos, ¿sí? La desigualdad en sí misma es una situación de la realidad. Existen diferencias sociales y socioeconómicas que tienen que ver con que hay personas que tienen más que otras. El problema con eso es que entre las personas que menos tienen hay pobreza. Y la pobreza implica no poder tener un techo, no poder comer, no poder acceder a la salud, no poder acceder a la educación, ¿sí? La desigualdad en sí misma no es lo único que está mal o no es lo que está mal para la gente que, digamos, hay muchas personas para las cuales la desigualdad no está mal. Y en realidad el mayor problema de la desigualdad no es solamente el hecho de que haya personas que tengan más que otras, sino que las que menos tienen no acceden a los derechos humanos, porque no tienen un techo, no tienen comida, no tienen salud, no acceden a la educación, no pueden ser libres porque incluso terminan siendo explotadas por otras personas. El problema con la desigualdad es que vulnera derechos. Y vulnera los derechos de cada vez más personas en cada vez más partes del planeta, ¿sí? La desigualdad, el hecho de que muchas personas tengan muy poco y muy pocas personas tengan mucho, la desigualdad y la concentración económica, el hecho de que la riqueza sea manejada por un grupo minúsculo de personas en el planeta, implica que hay miles de millones de personas que no tienen para comer, o que tienen lo justo y necesario y que no pueden gozar de los mismos derechos, las mismas libertades, los mismos beneficios que los demás. Y entonces se está violando el principio de universalidad, de igualdad y de no discriminación, porque aparecen situaciones en las cuales los condicionamientos socioeconómicos impiden el acceso a un determinado derecho, como por ejemplo el acceso a una vivienda, como por ejemplo el acceso a la educación, como por ejemplo el acceso al esparcimiento, que también es reconocido como un derecho humano,
como el acceso a la libertad de expresión. Entonces, si mi situación socioeconómica está impidiéndome, porque vivo en la pobreza, gozar de alguno de los derechos, la desigualdad está siendo un problema. La desigualdad está siendo una razón para la vulneración de derechos. Una razón, una de las causas que hacen, ¿sí?, que no se respete la universalidad, la igualdad, la no discriminación de los derechos humanos, ¿sí? Por eso la desigualdad es un problema, porque detrás de la desigualdad hay concentración económica y detrás de la desigualdad y concentración económica hay pobreza. Y detrás de la pobreza hay gente, chicos, chicas, chiques, en todas partes del mundo que literalmente, esto no es una metáfora, literalmente muere de hambre. Intenten concebir, imaginar en sus cabezas el morir de hambre. O sea, el dolor físico y el daño psicoemocional que eso genera. Y, por supuesto, obviamente, en términos de lo que estamos viendo en estas clases, la vulneración de derechos que implica eso. Se está vulnerando el derecho a la vida. Porque todas las personas, por nacer seres humanos, por nacer personas, gozamos del derecho a la vida. Si no puedo acceder al sistema de salud y a la alimentación y a la vestimenta y al techo que me garanticen que voy a poder vivir en condiciones dignas, se están vulnerando mis derechos. Entonces, la desigualdad es un problema en tanto una de las cuestiones que causan la desigualdad es la pobreza. Y la pobreza implica que hay derechos que no se cumplen. Y esto pasa en todas partes del mundo a nivel de grandes escalas y también a nivel micro, ¿sí? No hay que alejarse demasiado del lugar en el que uno vive para ver condiciones de vulnerabilidad. La pandemia, el coronavirus y toda la situación de cuarentena, o sea, toda la crisis económica que generó, desnudó la desigualdad. Sin ir más lejos, chiques, en la escuela misma tenemos familias a las cuales la escuela ha tenido que ayudar porque los padres, las madres de esas familias se han quedado sin trabajo y no han tenido los medios económicos necesarios para alimentarse. Existen comedores porque existen personas que pasan hambre, porque existen personas que no acceden a la alimentación. Existen refugios porque existen personas que no tienen un techo. ¿Sí? Por eso, y eso es una vulneración de derechos. Ahí hay una violación a los derechos humanos. Hay una sociedad que no está pudiendo garantizar a través del Estado el cumplimiento para todos, todas y todes del ejercicio y disfrute pleno de los derechos humanos. La desigualdad implica eso. La desigualdad socioeconómica es un problema para el cumplimiento de los derechos humanos porque detrás de la desigualdad socioeconómica hay pobreza. Y si hay pobreza, hay derechos que no se están cumpliendo, que se están vulnerando. Hay personas que no están pudiendo disfrutar de los mismos derechos de los que disfrutan otras. Y por eso les decía en el video anterior que si yo tengo un determinado derecho que otras personas no, mi derecho automáticamente se convierte en un privilegio, porque pierde el carácter de universal. Deja de ser para todos. Si deja de ser para todos, ya no es un derecho humano. ¿Sí? Y va a decir de vuelta, ¿se entiende? No va a haber nadie, Macarena, que te conteste si preguntas, ¿se entiende? Creo que se entiende, creo que es fácil, creo que es de hecho una de las situaciones en las que es más sencillo detectar la vulneración de derechos. Una persona que no tiene para comer es una persona que no está accediendo al derecho humano de vivir dignamente. De vivir, porque se puede morir de hambre. O sea, es así de básico. Parece que lo estoy queriendo exagerar, pero no, ojalá fuese una exageración. Esto no es una exageración. De verdad hay gente que se muere de hambre, de verdad hay gente que no tiene un techo, de verdad hay gente que no puede vivir en ningún lugar en función de su nivel de pobreza. Mientras que hay otras personas en cualquier parte del planeta, incluso en nuestro país, que están inundadas de riqueza. Riqueza que muchas veces no se consiguió por medios legales. Riqueza que muchas veces se obtuvo a partir de explotar y someter a otras personas o de violar y corromper las leyes. ¿Sí? Con lo cual, porque también está quienes dicen, bueno, pero esta persona es rica porque lo consiguió por su esfuerzo. Bueno, hay personas que efectivamente tienen un mejor pasar económico que otras porque se esforzaron para conseguir eso. Y hay muchas otras personas que tienen ese mejor pasar económico, que concentran grandes cantidades de riqueza,
porque violaron las leyes y con la violación de las leyes violaron los derechos humanos. Eso también es importante que lo reflexionemos. Si bien la desigualdad es una característica del capitalismo, la pobreza de las personas y la vulneración de los derechos humanos no debería serlo. ¿Sí? No deberíamos aceptar que como hay desigualdad, está bien que haya pobreza, porque si hay pobreza, hay personas que no solo a nivel, o sea, pues no debería pegarnos solamente a nivel humano, deberíamos también entender que esa vulneración a los derechos de esas personas también es un riesgo para nosotros, porque no sabemos cuándo, en base a alguna situación en particular, sean los nuestros los derechos que se estén vulnerando. ¿Sí? Bien, creo que con eso les dejé presentada más o menos la situación. Profundizan con la lectura del texto. Bueno, estoy pasando el machete para no olvidarme. Bueno, la cuestión de la salud y la cuestión del medio ambiente. La Declaración de los Derechos Humanos dice que tenemos derecho a vivir en un ambiente digno, en un ambiente sustentable. Estamos haciendo bolsa al planeta, chiques. No estamos respetando nosotros mismos como habitantes de este mundo, que por ahora es el uniquito que tenemos, y como ciudadanos que somos responsables por lo que generamos en nuestra sociedad, no estamos respetando el medio ambiente, que es el cual nos provee de todo aquello que necesitamos para vivir, ¿sí? Nos estamos olvidando que, además de la tecnología, además de las cosas materiales que hemos creado como humanidad, seguimos dependiendo para alimentarnos, para vivir, para estar en un determinado lugar de la naturaleza a la cual estamos haciendo bolsa, ¿sí? La estamos haciendo bolsa por el nivel, por la forma, los modelos en los cuales producimos alimentos dentro de esa naturaleza, por el tipo de consumo que generamos, estamos haciendo bolsa al medio ambiente por los residuos que generamos con el consumo que generamos, estamos haciendo bolsa a la naturaleza porque producimos un montón de bienes que en realidad son innecesarios o incluso los producimos de maneras en las que son poco sustentables. En ese sentido voy a decir algo que no está en el texto, pero para que se den una idea, por ejemplo, vestirnos, necesitamos vestirnos porque hemos desarrollado el instinto del pudor y porque además, perdón, no es el instinto, hemos desarrollado el tabú del pudor, o sea, decimos que está mal mostrar nuestros cuerpos desnudos y además en invierno necesitamos, ahí sí por una cuestión biológica, efectivamente, andar vestidas, porque no tenemos el cuero y el pelaje que tienen otros animales para cubrirse de las inclemencias del frío. Entonces, en invierno efectivamente hay una cuestión biológica de que necesitamos estar con ropa. Bueno, la industria textil, la producción de la ropa, es una de las industrias que más contamina a nivel mundial. ¿Sí? Estamos nosotros mismos como sociedad, acá ya no tiene que ver solo con que hay un grupo de personas que tienen más dinero y otro grupo que tiene menos, como sociedad, cada uno de nosotros como individuos, como personas individuales, generamos un montón de hábitos, de formas de consumo, de estilos de vida y demás que destruyen el medio ambiente. Somos los propios agentes de vulneración de nuestros derechos, porque tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano, pero estamos haciendo bolsa al ambiente en el que vivimos. Estamos vulnerando nosotros mismos nuestros derechos. Y por ahí no lo sentimos nosotros ahora en este momento. O hace, no sé, 100 años atrás no existía la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero no sé, en los años 90, en los años 70, no se pensaba, si bien ya había gente que estaba advirtiendo sobre esto hace mucho tiempo, ¿no? Pero es como que en ese momento las consecuencias de la destrucción ambiental que estamos llevando adelante no se sentían de la misma manera que ahora. El cambio climático no había generado las mismas consecuencias, el calentamiento global no era el mismo hace 50 años atrás que el que es ahora, el nivel de contaminación del ambiente no era el mismo antes que ahora. Ahora estamos viendo muchas de esas consecuencias. Chiques, el coronavirus es una enfermedad zoonótica, proviene de los animales, de la forma en la que consumimos y producimos animales para el consumo. Si la pandemia no nos está diciendo nada a nivel ambiental de cómo somos los propios agentes de vulneración de nuestros derechos, hay algo sobre lo cual, o sea, esto no es una cuestión de opinión, chiques, no es que yo estoy diciendo, o sea, yo por ejemplo durante la cuarentena decidí ser vegetariana, no estoy diciendo que todo el mundo tiene que ser vegetariano, porque eso ya tiene que ver con elecciones que yo hago en función de mis opiniones, que las opiniones que formo o que asumo en función de datos, de información, pero es una opinión. Yo lo que les estoy diciendo está basado en datos, ¿sí? El coronavirus es una enfermedad zoonótica, proviene de animales, ¿sí?
¿Y cómo terminó entre los seres humanos? ¿Cómo terminó entre las personas? En función del consumo de animales. Hace unos 10 años atrás, ustedes eran muy chiques, no se van a acordar, hubo otra, no sé si llegó al, o sea, no llegó al nivel del coronavirus, pero ni por asomo, pero hubo otra situación de pandemia que fue la gripe porcina, la H1N1. También una enfermedad zoonótica que tiene que ver con que las personas consumimos y producimos animales para el consumo sin tener en cuenta el daño ambiental que estamos generando en la naturaleza. Por eso me refiero, dije que este video iba a quedar más corto y al final no, perdón. A eso me refiero con el hecho de que con nuestra propia forma de vida, el estilo de vida, de consumo, de producción de residuos y demás, estamos vulnerando el derecho humano de vivir en un ambiente digno. Estaría buenísimo que yo supiera editar videos para poder compartirles en este video fotos de, del océano y de la contaminación de plástico en el océano. Les invito a que busquen, googleen con el celu, con la compu, lo van a encontrar de cualquier manera, los residuos plásticos en el océano. Hay una isla de plástico en el océano que tiene el tamaño de un continente. Y esos son residuos que nosotros generamos. O sea, no es algo que la naturaleza de pronto creó una isla de plástico en medio del océano. Es algo producto de nuestro desarrollo de actividades económicas, sociales, etcétera, en el planeta. Estamos a través de la cuestión ambiental, o sea, con el daño que le generamos a la naturaleza, con nuestra forma de producir, con nuestra forma de consumir, con nuestra forma de desechar, estamos vulnerando nuestro derecho humano a vivir en un ambiente digno y sustentable. Ojo, y esto se relaciona muchísimo con la cuestión de la vulneración de derechos que les explicaba en relación a la cuestión socioeconómica. ¿Quiénes son los que más sufren esa vulnerabilidad que le generamos al medio ambiente? Las personas que menos recursos tienen, que no pueden elegirse ir a vivir, o sea, que no pueden elegir irse a vivir, por ejemplo, a un country rodeado de verde y con un ambiente mucho más sano a nivel natural. Las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad económica son también las que más padecen el daño que le estamos causando al medio ambiente en función de que no pueden elegir en qué condiciones ambientales vivir. Y si estamos haciendo bolsa la mayor parte del planeta, las personas que menos tienen son las que van a terminar viviendo en las partes más destrozadas de ese planeta. ¿Sí? Otra de las situaciones que hay que atender, que hay que tener en cuenta, que hay que considerar para ver si se respetan, si se garantizan o no los derechos humanos, tiene que ver con la cuestión de la salud. Y acá voy a hacer una distinción que está hecha en el texto y que es importante que ustedes la tengan en cuenta. Normalmente asociamos salud a no enfermedad. Decimos que una persona tiene buena salud cuando no está enferma, ¿sí? Cuando no tiene una gripe, cuando no tiene un ataque al hígado, o sea, asociamos salud a la no enfermedad. Y en realidad la salud implica bienestar. Bienestar físico y psicoemocional de una persona. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud lo dice, no lo digo yo. Lo dice un organismo internacional conformado por profesionales de la salud en todos los niveles, ¿sí? De la salud a nivel biológico y de la salud también a nivel mental y psicoemocional. Hablamos de salud cuando hablamos de bienestar. Ese bienestar no tiene que ver solamente, repito, con una cuestión de no enfermedad biológica o incluso no enfermedad psicoemocional. Ese bienestar también tiene que ver con el poder gozar, disfrutar y ejercer plenamente nuestros derechos. Yo puedo no tener ningún problema a nivel de salud física, puedo incluso no tener mayores problemas psicoemocionales, pero si vivo en una situación en la cual mis derechos están siendo vulnerados por el ambiente en el que vivo, por la situación socioeconómica en la que estoy, o por ser mujer, porque también hay desigualdad de género, no estoy gozando plenamente de bienestar. Por ende, no estoy accediendo a una salud plena como la que me garantiza la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Puedo ser una persona sana, por ejemplo, soy una persona sana a nivel físico, a nivel emocional, me enfermo y no tengo obra social y no, supongamos que vivo en un país en el que no existan hospitales públicos. ¿Cómo accedo a mejorar mi situación de salud si no tengo obra social y tampoco hay hospitales públicos que me atiendan?
dejé de gozar de mi derecho. Por eso es importante que la salud y la educación sean públicas en cualquier sociedad, porque hay que garantizar el derecho del acceso a la salud y a la educación para poder garantizar el bienestar de las personas en términos de que ese bienestar representa un derecho humano. Entonces, para entender cómo en algunos aspectos, en términos de la cuestión de salud, los derechos humanos también son vulnerados, es importante entender que con salud nos referimos a algo que es integral, que no solamente representa no estar enfermo, no tener una enfermedad, también representa el bienestar de la persona y las condiciones de exposición a la que esa persona está de que se vulnere ese bienestar. De vuelta, la pobreza y la desigualdad económica también son factores a tener en cuenta en relación a poder gozar o no de bienestar en términos de salud. ¿Sí? La otra cuestión a la que hay que estar atentos, atentas, atentes en términos de la vulneración de derechos es el caso de las niñas y los adultos mayores. De hecho, existen convenciones, declaraciones convenciones y declaraciones que establecen la particularidad de la necesidad de cuidar los derechos de los adultos, las y les adultos mayores y de las niñas. Existe la Declaración Universal de los Derechos del Niño, ¿sí? Como no solo un anexo, no solo un agregado a la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino como el reconocimiento de que la población más vulnerable en términos de derechos es la población infante, la población que tiene desde 0 a 18 años, ¿sí? Porque la Declaración Universal de los Derechos del Niño reconoce la niñez entre los 0 y los 18. A partir de los 18 sos adulto, ¿sí? Recuerden que entre medio, linkeen esto con las clases anteriores, está la juventud. Uno puede ser un joven atravesando los últimos años de su niñez o un joven adulto a partir de los 18. Pero para la Declaración Universal de los Derechos del Niño, como justamente había que universalizar un rango de edades para ver a quienes la humanidad entera consideraba niñas, bueno, se establece entre los 0, desde el momento del nacimiento hasta los 18 años. Porque se reconoce que como las niñas no ejercen posiciones, lugares, roles de autoridad en la sociedad, son también quienes están más vulnerables a que sus derechos sean violados. Así que son también quienes requieren mayor protección a esos derechos, lo cual no quiere decir que sean incapaces de reclamar por sus derechos, porque una de las cosas que reconoce la Declaración Universal de los Derechos de los Niños es que tienen el derecho a expresar libremente su opinión. Ojo con eso. ¿Sí? Porque es muy importante que se reconozca que las niñas no están en condiciones de inferioridad. Simplemente no tienen las mismas herramientas que el resto de las personas, que el resto de los seres humanos, para garantizar ellas mismas el cumplimiento de sus derechos. Entonces es necesario que los adultos protejamos los derechos de las niñas. ¿Sí? Pero esa protección de los derechos de las niñas no implica reconocer la inferioridad. Al contrario, sino reconocer que son personas en igualdad de condiciones que el resto y que también tienen libertad de expresión y libertad de reclamar por sus derechos. Y que como adultos responsables estamos obligados, obligades a proteger el cumplimiento de esos derechos. Bueno, en el caso de los adultos mayores pasa algo similar. También son una población que sufre la vulneración de sus derechos más que el resto. Piensen en los jubilados, las jubiladas, les jubilades de nuestro país. En el momento en el que dejan de formar parte de la población económicamente activa, es decir, en el momento en el que dejan de trabajar, se encuentran ante un sistema de salud saturado, normalmente pasan a cobrar muchísimo menos dinero que el que cobraban cuando trabajaban, porque el Estado no garantiza las herramientas suficientes para que esa persona pueda gozar del beneficio de un salario que le permita continuar viviendo dignamente los últimos años de su vida, ¿sí? Entonces, la cuestión de la edad, la cuestión de las franjas etarias que ocupa cada persona, también es algo a tener en cuenta a la hora de pensar cómo se vulneran esos derechos, ¿sí? Y finalmente, el otro elemento a considerar, a tener en cuenta, por el cual muchas mujeres y también muchos hombres que están en proceso de construir su masculinidad y pensar nuevas formas de la masculinidad, están luchando por ello, la cuestión del género. Históricamente, las mujeres y las identidades femeninas o feminizadas
hemos sido vulneradas en nuestros derechos. Aún incluso después de que se haya declarado, ¿sí?, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, no es que 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos, listo, no hay más desigualdad de género porque somos todos iguales para los derechos. No, al contrario, todavía hoy las mujeres seguimos peleando en nuestro país y en todas partes del mundo por el reconocimiento de nuestra condición de seres humanos iguales a los hombres. ¿Sí? Existe la violencia de género, existe la figura del femicidio, a las mujeres nos matan por ser mujeres. En cuanto a todas las variables de violaciones a los derechos humanos son todavía más notorias en el caso de las mujeres. La población que vive en la pobreza es mayoritariamente femenina. Las tareas vinculadas a situaciones de falta de libertad están feminizadas. Las mujeres tardaron más en acceder al voto, las mujeres tardaron más en acceder a la posibilidad de trabajar, las mujeres tardaron más en acceder al sistema de salud. Hoy por hoy hay un montón todavía de situaciones en las cuales nuestros derechos son vulnerados. Se sigue considerando por ejemplo, la sexualidad femenina como una sexualidad que está fundamentalmente vinculada a la reproducción y al acto de maternar. Por ponerles ejemplos random, ¿sí? O por ponerles ejemplos X. Existe la desigualdad de género y esa desigualdad atenta contra el disfrute y el goce y ejercicio pleno de los derechos por parte de las mujeres y de las poblaciones y de las identidades feminizadas. Me refiero a esto porque existen identidades feminizadas trans, ¿sí? Que no necesariamente han nacido con el sexo biológico de mujer. Y aclaro esto porque tenemos una ley, que es la Ley de Identidad de Género en nuestro país, que reconoce la existencia de identidades femeninas que no han nacido biológicamente así. Y eso justamente, esa ley está sancionada justamente en función de reconocer que existe una determinada parte de la población que estaba siendo vulnerada en sus derechos, porque uno de los derechos humanos es el derecho a la identidad. ¿Sí? Y en ese sentido, había todo un sector de la población cuya identidad no estaba siendo reconocida, por ende, cuyo derecho humano estaba siendo vulnerado, y frente a eso, ¿qué hizo el Estado argentino? Asumió su rol de responsable de garantizar el ejercicio y el disfrute pleno de los derechos humanos y sancionó una ley que es la identidad de género. De hecho, hay un montón de leyes en nuestro país, ¿sí? Siempre parece que le pego a nuestro país y voy a hacer un reconocimiento de algunas cosas piolas. Hay un montón de leyes en nuestro país que apuntan a justamente eliminar las condiciones que generan la desigualdad de género. Hay una ley contra la violencia de género hacia las mujeres, está la ley de identidad de género, está la ley Micaela, ¿sí? Que es una ley que establece que es obligatoria la capacitación en perspectiva de género para todas las autoridades políticas del país, desde el presidente hasta el concejal de municipio, ¿sí? Que es necesario que todas aquellas que van a ocupar un cargo público, ¿sí? Desde el más poderoso hasta el más, digamos, inferior, o inferior queda feo, hasta el menos poderoso, tienen que estar capacitados en género para justamente poder trabajar en contra de la desigualdad. Porque la desigualdad de género termina implicando una vulneración de los derechos. Porque que nos maten por ser mujeres implica que están limitando nuestro derecho a la vida. Están violando, vulnerando nuestros derechos humanos, ¿sí? Con todo esto que acabo de explicar en este video, que iba a ser más corto y al final no lo fue, lo que estoy refiriendo es toda una serie de situaciones que no agotan. A ver, existe vulneración de los derechos humanos todavía por motivos raciales, existe vulneración a los derechos humanos por motivos religiosos, existe vulneración a los derechos humanos por incluso ideas políticas. O sea, estos ejemplos no son los únicos en los cuales se agota la situación de la situación de situaciones, valga la redundancia, en las cuales los derechos humanos son vulnerados, ¿sí? Mencioné estas porque son las que están en el material de lectura y porque además son las que estamos más acostumbrados a ver. Pero piensen, por ejemplo, en las poblaciones racializadas. Piensen, por ejemplo, en los pueblos originarios en nuestro país, cuyos derechos son vulnerados todos los días. ¿Sí? Piensen en las poblaciones o los sectores de la población afroargentina,
migrantes africanos o descendientes de migrantes africanos que son racializados, es decir, discriminados por su condición racial en nuestro país. O sea, estas que yo les describí en este video no son las únicas situaciones sociales, económicas y culturales que van en contra del respeto de los derechos humanos. Son algunas de las cuales existen, sobre las cuales el texto explica con datos concretos, o sea, esto no es una cuestión, repito, de opinión, hay datos que fundamentan lo que está en el texto y lo que estoy explicando yo, para que reflexionemos sobre esto que les decía al principio de la explicación en el primero de los videos. Que existan derechos, que esos derechos estén establecidos, no quiere decir que todos, todas, todes gocemos de esos derechos, no quiere decir que en todas partes del mundo esos derechos se cumplan. ¿Por qué es importante conocer los derechos? Para hacernos responsables de la parte que nos toca como ciudadanos de la sociedad de la cual formamos parte, para pelear porque esos derechos se cumplan. Bien, chiques, con esto hemos concluido todas nuestras clases. De vuelta, perdón por lo precario, perdón por las veces que parece que me voy por las ramas o que me quedo medio tildada en una idea, por todas las veces que digo se entiende como si me fueran a poder responder y en realidad no hay chance de que me respondan en vivo y en directo por lo menos. Gracias por estar del otro lado, gracias sobre todo a aquellos, aquellas y aquellos que a pesar de las complicadísimas circunstancias en las que transcurrió este año, igual estuvieron comprometidos con seguir aprendiendo, porque todo esto tiene sentido solamente porque ustedes están del otro lado. Así que gracias. De vuelta, perdón por todas las cosas que por ahí no resolví de la mejor manera posible. Ha sido un placer llegar hasta acá aprendiendo juntos. Y bueno, nos estamos viendo seguramente en nuestro próximo y último encuentro virtual. Aprovecho este videito para comentar que quienes tengan que compensar en estos días también van a estar recibiendo la información pertinente para ello. Les mando un beso gigante, como siempre, espero que estén de la mejor manera posible. Gracias por haber llegado hasta acá. Besote gigante, chiques.